Le damos la bienvenida a todos a la segunda lección o segundo capítulo del segundo módulo del curso de tornería, en el cual veremos la elaboración de roscas. Para poder empezar, primero veamos en qué consiste una rosca, cuáles son sus partes y cuáles son sus usos más comunes. Las partes más comunes que componen a una rosca son el diámetro mayor y el diámetro menor. El diámetro mayor, como su nombre lo indica, es el diámetro más grande de la rosca, y el diámetro menor es la profundidad de la rosca. También encontramos la parte llamada cresta. La cresta juntamente con el ángulo de flanco. El ángulo de flanco es el ángulo de incidencia en el que hace contacto el buril a 60 grados, por lo que nuestro buril debe estar afilado en un ángulo de 60 grados. Por último, encontramos la parte que se encuentra entre cresta y cresta, llamada paso. El paso variará dependiendo de si la rosca es milimétrica o es una rosca en pulgadas. Para empezar, debemos comprender que existen dos formas de realizar roscas. La primera es calculando nosotros mismos el paso de la rosca y la profundidad. Este es el caso en el que nosotros realizamos nuestro diseño de la rosca dependiendo de las necesidades que tenemos. La otra rosca, la cual es más común, son las roscas estandarizadas UNF o UNC. Veamos la siguiente tabla para comprender esto. La siguiente es una tabla de roscas estandarizadas, la cual comprende roscas en pulgadas y milimétricas. En esta tabla podemos encontrar roscas UNC y UNF, que son roscas estandarizadas de uso americano. Estas, por ejemplo, comprenden la rosca gruesa y la rosca fina en el caso de UNF. A continuación, les describimos el proyecto a la hora de realizar la rosca que hemos escogido. La barra es una barra de 5 octavos de acero inoxidable, mediante la cual realizaremos una rosca UNF o una rosca estándar unificada fina. En este caso, con un paso de 18 pasos o 18 hilos por pulgada. En este caso, para realizar el siguiente proyecto de rosca, hemos utilizado o escogido la UNF o rosca fina. Para ello, seleccionamos la que va de acuerdo al diámetro de nuestro material. En este caso, 5 octavos. Una vez seleccionado el diámetro de 5 octavos, podemos ver que esta corresponde a 18 hilos. Esto quiere decir que nuestro paso o nuestra cantidad de pasos será de 18 hilos por pulgada. En la tabla encontramos 3 diámetros. El primero, el diámetro nominal, el diámetro medio y el diámetro de broca. Siendo en este caso que el diámetro nominal corresponde al diámetro mayor de nuestra rosca y el diámetro de broca corresponde al diámetro menor, en este caso de nuestra rosca. Por lo tanto, la tabla nos indica que tenemos un diámetro mayor o un diámetro nominal de 15 milímetros .87. Asimismo, tenemos un diámetro menor de 14 milímetros .5. Esto además de que nos indica que tenemos 18 hilos por pulgada. Ambas medidas, el diámetro mayor y el diámetro menor, nos servirán para encontrar la profundidad de la rosca. Esto quiere decir que restándole a 15.87, 14.5, tendremos 1.37 milímetros, que es la profundidad que tendrá nuestra rosca UNF. Recordando que nuestro tambor funciona en milésimas y no en milímetros, debemos convertir la profundidad de milímetros a milésimas. Ahora debemos recordar la siguiente fórmula. Debemos multiplicar 1.37 milímetros, que ha sido el resultado de la profundidad de nuestra rosca, por 39.21. Esto nos dará 53 milésimas.
Ahora debemos recordar que esta profundidad de milésimas debe ser dividida entre 2, ya que al momento de realizar nuestro corte en el torno, nuestras medidas de profundidad siempre deberán ser divididas entre 2. De lo contrario, avanzaremos el doble de lo esperado. Para definir y poder realizar nuestra rosca de 18 hilos, podemos observar que los controles se encuentran en B2. La primera perilla en la posición 2 y la segunda perilla en la posición B. Nuestro tablero nos indica que en la posición B debemos situar el engrane de 60 dientes. También tenemos el engrane superior en la parte A y el engrane B en la parte inferior, siendo que A y B corresponden a 36 dientes y 60 dientes. Aquí podemos observar cómo el engrane A se encuentra en la parte superior y el engrane B en la parte inferior. A modo de ejemplo, podemos ver cómo al liberar los engranes 120 y 127, podemos cambiar los dos engranes A en la parte superior y el engrane B en la parte inferior. A continuación, el señor Leslie Moore nos explica la forma en la que realizaremos el cariado de la siguiente pieza, mediante la cual realizaremos nuestra rosca. Podemos notar cómo la pieza es sujetada con firmeza mediante el choc. Al momento de aproximar el buril de corte, buscamos realizar un cariado, esto mediante el tambor de profundidad. Al momento de realizar el cariado, lo hacemos avanzando de manera lenta y gradual. El avance del buril debe ser en milésimas, esto para que el acabado sea lo más liso posible. También podemos pasar en múltiples ocasiones, ya que mucho del material irá cayendo poco a poco. A continuación, mediante el uso de esta broca conocida como brocacentro, nosotros realizaremos el barrenado de la pieza. Lo primero que debemos realizar es el acercamiento de la broca. En este caso, aproximamos la broca lo más posible al material. Posteriormente, realizaremos la introducción de la broca en el cariado que hemos realizado mediante la utilización de la manivela. Aquí podemos observar cómo la brocacentro va entrando de manera gradual en el material. Esto para crear el centropunto. Al momento de realizar nuestro centropunto con la brocacentro, es importante que no exageremos la profundidad, ya que solo nos servirá como un punto de apoyo para realizar contacto con el contrapunto. Una vez que terminamos de realizar el orificio, alejamos la brocacentro, para lo cual podemos observar que el centropunto ya quedó terminado. Después de utilizar la brocacentro, ahora podemos retirar el portabroca para utilizar el contrapunto, el cual podemos recolocar como se puede ver a continuación. En este caso, colocamos el centropunto. El centropunto se encargará de la sujeción de la pieza en la cual realizaremos la rosca. Esto para que la pieza tenga mayor firmeza. Retiramos la pieza del interior del choc para descubrir el espacio donde realizaremos la rosca. Para ello hacemos contacto con el contrapunto. No debemos olvidar que el contrapunto lleva una tuerca que es la que lo mantiene en su lugar. Ahora, después de sujetar esa tuerca, ya podemos, mediante el uso de la manivela, hacer contacto con la pieza. Ahora la pieza no vibrará, debido a que se encuentra en el eje del contrapunto. En este momento ya nos encontramos listos para empezar a trazar la rosca que utilizaremos en este proyecto. Ahora debemos mover el carro auxiliar.
Este debe coincidir con un ángulo de 30 grados. Esto es necesario para que podamos realizar el ángulo correcto de incidencia sobre el material. Ahora nos disponemos a mover el carro auxiliar a 30 grados. Como podemos observar en esta parte del torno, contamos con los grados para poder utilizarlos y poner en la posición al carro auxiliar. Una vez realizado esto, debemos sujetar el carro auxiliar mediante el uso de una llave. Debemos cerciorarnos de que el carro auxiliar se encuentre bien sujeto mediante la utilización de esta llave. Son dos tornillos que se disponen a dos tuercas, los cuales utilizaremos para mantener esta posición. Una vez que el carro se encuentra en esta posición, lo siguiente será poner el buril en la posición correcta para poder realizar la rosca. Debemos cuidar que al momento no haya contacto con el giro del choc. Esto podría causar un daño irreversible en nuestro torno. Es muy importante prestar atención a estos detalles. Recuerden que esta fracción es la que se trabajará, la de 1 pulgada. Así que debemos poner el buril en la posición correcta. Debemos recordar que el buril debe tener un ángulo de 60 grados a la hora de realizar su afilado, como podemos ver en la siguiente imagen. Este tiene un ángulo de 60 grados, el cual es el que forma el espacio entre las aristas de la rosca. Para conseguir que nuestro buril tenga un ángulo de 60 grados, necesitamos un calibrador de buril para ángulo de 60 grados. En este caso, también conocido como galga. Esta herramienta nos será de mucha utilidad para que nuestro buril tenga el ángulo de afilado de 60 grados, el cual nos servirá para la realización de la rosca. Podemos observar cómo al comparar el ángulo de nuestro buril corresponde a 60 grados. Ahora nos disponemos a colocar el buril en el carro. Mediante el acomodo correcto del buril, realizamos la sujeción del buril sobre el carro. El buril debe quedar bien sujeto, ya que no debe haber vibraciones o movimientos al momento de realizar nuestra rosca. A continuación, el señor Leslie Moore nos explica cómo calibrar o corregir el ángulo de incidencia en nuestro buril mediante el uso de un calibrador. Debemos recordar que el ángulo de incidencia del buril sobre el material de corte no debe estar inclinado ni a la derecha ni a la izquierda. Para tener el correcto ángulo, utilizamos el calibrador de afilado de buril. En este caso, debe realizar contacto contra el material sin que éste deje pasar la luz. Mediante el uso del tambor de profundidad, realizamos alejamiento o acercamiento del buril contra el material. También hacemos leves correcciones al momento de liberar el buril. Para ello, utilizamos nuevamente el calibrador de afilado de buril, el cual hace contacto con el material y con el buril. Esto para realizar el ángulo correcto de centrado de la pieza y del buril. Después de haber logrado el ángulo correcto del calibrador y el buril, fijamos el buril contra el carro para que éste ya no se mueva. A continuación, podemos observar cómo el calibrador, al hacer contacto con el buril y con la pieza en la que realizaremos la rosca, no deja pasar la luz en ninguna de sus partes. Después de haber centrado el buril, lo siguiente será poner a cero nuestro material. Esto al momento de hacer contacto con el buril. Para poner la pieza a cero es importante encender el torno. Hacer contacto con el material como se muestra a continuación. Al momento de realizar el contacto, nosotros nos dirigimos al tambor de profundidad, el cual, como hemos visto antes, puede quedarse inmóvil y ponerse a cero. Esto mediante no mover la manivela y hacer girar el tambor. Como se muestra a continuación, el tambor
es el que se está moviendo, no la manivela. Es importante que la manivela no sea la que se mueve, ya que alteraríamos la profundidad a cero. Por lo tanto, lo que movemos es el tambor, el cual contiene todos los dígitos en milésimas. Este se pone a cero. De este modo hemos conseguido encerar la pieza o poner a cero. Como hemos visto hasta el momento, el buril ha hecho contacto con el material sin introducirse. En este punto debemos poner una marca que nos indique cuál es el largo de la rosca, en este caso 1 pulgada. Ahora vamos a realizar una marca para diferenciar dónde empieza y dónde terminará la rosca de 1 pulgada. Lo siguiente consistirá en encender el torno. Una vez realizado esto, realizaremos una marca sobre el material para diferenciar dónde empieza y dónde termina 1 pulgada. Nuevamente nos cercioramos que la marca haya quedado en 1 pulgada. Al instante de encender el torno, el carro se desplazará 18 hilos por pulgada. Esta será una de varias veces que el buril pasará sobre el material para ir formando la rosca. En este punto debemos recordar que la rosca que hemos escogido, UNF, cuenta con 18 hilos por pulgada. Por lo tanto, cerciorémonos que efectivamente haya 18 hilos en 1 pulgada. En este caso, normalmente utilizaríamos un calibrador de rosca. En este caso, contaremos cada una de las aristas de la rosca. Debemos entender que el buril pasará sobre la rosca en diversas ocasiones, en cada ocasión incrementando la profundidad. Por lo tanto, no debemos levantar la palanca de clutch o la palanca del automático del carro, ya que de lo contrario se perdería el paso de la rosca y destruiríamos la misma. Ya que en este caso estamos realizando una rosca derecha, esta siempre empezará de derecha a izquierda. Como hemos mencionado, la profundidad parte de cero. En este caso realizaremos una profundidad de 25 milésimas, partiendo de introducir de derecha a izquierda. Cuando esta llega al final de la rosca, únicamente separamos mediante el tambor de profundidad y ponemos el motor del torno en reversa. Podemos observar que no hemos liberado la palanca de clutch para no perder el paso de la rosca. En este caso, nuevamente metemos a 25 milésimas de profundidad para realizar el deslizamiento nuevamente de derecha a izquierda. Nuevamente manejando el sentido del torno en el sentido normal, sin levantar la palanca de clutch. Debemos recordar que el paso del buril produce un recalentamiento, por lo tanto debemos utilizar un lubricante que permita la disipación del calor. De esta manera podemos evitar que el recalentamiento dañe la rosca o dañe el afilado de nuestro buril. Nuevamente reiteramos que por tercera ocasión introduciremos una profundidad de 25 milésimas. Esto es así por tercera ocasión. Tomando en cuenta que el buril debe pasar sobre la rosca en diversas ocasiones, debemos entender que al momento de poner el carro o el torno en reversa, nosotros debemos extraer el buril. Esto mediante el tambor de profundidad. Extraemos el buril, ponemos el carro en reversa y al llegar al inicio del lado derecho de la rosca, volvemos a introducir el buril para de nuevo devolver la marcha original al carro. Esto, que debe ser siempre de derecha a izquierda, es el proceso normal para realizar mayor profundidad sobre la rosca. Ahora nos disponemos a realizar una nueva pasada sobre la rosca. Para ello, el torno se encuentra en reversa. Podemos observar cómo el operador nos explica que el clutch se encuentra instalado. Por lo tanto, mediante el tambor de profundidad,
se dispone a realizar una mayor profundidad. Ahora que el buril se encuentra en la posición correcta, el operador está introduciendo 30 milésimas de profundidad. Ahora, con la puesta en marcha, el carro se desliza a través de la rosca a mayor profundidad. Nuevamente podemos observar que en el proceso de reversa, el buril no hace contacto con el material en este caso. Nuevamente, estando en la posición correcta, el operador introduce nuevamente 30 milésimas. Ahora, mediante el control del sentido del torno, realiza el deslizamiento del buril sobre la rosca. Podemos observar que al momento de llegar al final de la rosca, retira el buril para poner el carro en reversa. El buril solo será introducido al momento de estar a la derecha. También nos explica que debemos tener cuidado de no chocar con el centropunto. Ahora realizará nuevamente la siguiente pasada a una profundidad de 30 milésimas. Esto para ir desahogando la rosca, ya que aún queda material excedente. Ahora retiramos el contrapunto para ver que la tuerca de 5/8 entra en la rosca UNF que hemos realizado de 18 hilos. En este punto se realiza o intenta realizar la introducción de la tuerca de 5/8 que es de rosca fina, la cual corresponde con nuestra rosca UNF de 18 hilos por pulgada. Vemos que todavía hay un poco de resistencia al tratar de introducir la rosca, por lo que nos disponemos a realizar nuevamente más pasadas con el buril para ir desahogando lo que es la rosca al momento de introducir la tuerca. Nuevamente se pone en reversa el torno, esto sin levantar la palanca de clutch. Ahora introduciremos una profundidad de más de 30 milésimas, en este caso 35 milésimas. Nuevamente, sin haber levantado la palanca de clutch, ponemos el sentido de avance del buril sobre el material. Al momento de llegar al final, mediante el tambor de profundidad, nos disponemos a retirar el buril para nuevamente ir en reversa. Recuerden que al poner el torno en reversa, esto es con el buril lejos del material, únicamente con el objetivo de llevar al buril al inicio de la rosca, donde introduciremos nuevamente la profundidad de 35 milésimas. Ponemos nuevamente el torno en marcha de avance sin levantar la palanca de clutch. Una vez más encendemos el torno y lo ponemos en reversa. Al momento de poner en reversa el torno, el carro se desplaza al inicio de la rosca. Al llegar al inicio, nos disponemos a realizar un desplazamiento en profundidad de 37 milésimas. Ahora ponemos el torno en el avance normal. Al llegar al final de la rosca, retiramos el buril del material. El operador, en este caso, intenta introducir nuevamente la tuerca en la rosca. En vista de que todavía se encuentra un poco ajustada, continuaremos desahogando la rosca, continuando el número de pasadas. El operador nuevamente pone el torno en reversa para ubicar el buril al inicio de la rosca. Ahora se dispone a introducir una profundidad de 38 milésimas. Una vez puesta la profundidad, se dispone a realizar el avance del carro. Al final, retira el buril para evitar que éste continúe haciendo contacto con el material. Recuerden que todo esto se realiza en ningún momento levantando la palanca de clutch. Ahora realizamos la última pasada sobre la rosca. Una vez terminada esta última vez, detenemos el torno. Ahora sí, levantamos la palanca de clutch y retiramos el buril. Debido a que la rosca UNF o rosca fina de 18 hilos por pulgada se ha realizado sobre acero inoxidable, ha hecho falta realizar una mayor cantidad de pasadas para que la tuerca de 5/8 pueda introducirse con mayor facilidad. Al final,
Realizando mayor cantidad de pasadas y utilizando una lija de metal, hemos podido lograr que la tuerca entre con mayor facilidad en la rosca. Al final, simplemente retiramos la viruta de metal que se haya quedado depositada en la rosca. Retiramos la tuerca que sostiene al contrapunto para tener libre y despejar el carro para poder introducir la tuerca en la rosca. No ha sido necesario la elaboración de una tuerca debido a que hemos utilizado una rosca estándar conocida como UNF o rosca fina de 18 hilos por pulgada. Esto, mediante la tabla de equivalencias, nos permite entender que una tuerca de 5/8 de rosca fina embonará correctamente sobre nuestra rosca realizada. Debido a esto, no hemos tenido que elaborar, sino simplemente comprar una tuerca que sea de 5/8 con una equivalencia a rosca fina. A modo de ejercicio, encuentre la profundidad de la rosca en una rosca UNF de 48 hilos, tomando en cuenta su diámetro nominal y su diámetro de broca. Things that I would like to say to you.